Nunca se ha logrado nada sin disciplina, y muchos atletas y muchos hombres se han echado a perder porque abandonaron la disciplina y se volvieron cada vez más inactivos. Sin disciplina, nadie ha alcanzado eminencia alguna, y nadie que la haya alcanzado la ha mantenido jamás sin disciplina. William Barclay. No sé qué piensas tú de Ronaldinho de Assis Moreira. Quizás te caiga bien, quizás no. Pero lo que sí creo que tienes que reconocer es que el tipo era genial. No estoy diciendo que esté entre lo más grande que haya existido jamás en la historia del fútbol del tamaño de Maradona, Pelé, Di Stefano, Beckenbauer o Johan Cruyff. Pero sí debemos admitir que el tipo era genial. Pero hermano, yo siempre he tenido la sensación de que el tipo nunca alcanzó todo su potencial. Yo creo que él pudo haber hecho historia. Y lo mismo se ha visto con otros deportistas, sobre todo en el boxeo se ha visto mucho y en el fútbol, con músicos que tenían mucho potencial, pero no alcanzaron a desarrollar sus facultades plenamente. Tal vez tú conozcas a algún estudiante que tiene toda la capacidad intelectual natural para sobresalir, pero que simplemente no logra desarrollar todo su potencial. Pero volviendo a Ronaldinho, la razón por la que yo creo que no alcanzó a desarrollar todo su potencial fue por indisciplina. Ronaldinho siempre estuvo metido en problemas de disciplina, cuando menos es lo que dicen sus entrenadores. Y es que sin disciplina, nadie ha alcanzado ninguna eminencia. Y cualquiera que haya alcanzado una eminencia sin disciplina no puede permanecer en ella. Jamás. Como te digo, muchos músicos, muchos deportistas, muchos estudiantes a los que Dios les dio la capacidad de poder lograr un potencial enorme, no pudieron vivir a la altura de ese potencial porque no tuvieron disciplina. Algo parecido les puede pasar a los cristianos en su vida espiritual. Escucha estos nombres, por favor. Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, John Bunyan, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Mueller, Martin Lloyd Jones. Yo creo que muchos de esos nombres los has escuchado. Entonces, esas personas son personas que aparentemente el Señor las ungió con una especie de santidad y de capacidades especiales. Pero esas son conjeturas, hermanos. Hay una pregunta válida. ¿Cómo es que esas personas llegaron a desarrollar la reputación que llegaron a tener? Yo no creo que sea como si Dios los hubiera ungido con una especie de santidad especial a ellos con la que no nos unge a los demás. Porque el Señor nos llama a la santidad a todos. Buscad la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces todos somos en potencia iguales a ellos. Quizás sea cierto que el Señor bendijo a esas personas de manera particular en el desarrollo de sus ministerios, es decir, en el alcance y en la productividad de sus ministerios. Puede ser que sea cierto que Dios los haya bendecido de una manera particular a ellos, y puede ser que el Señor no tenga el mismo fin para todos nosotros, el alcance de nuestros ministerios. Pero mira, desde el punto de vista de la sumisión a Cristo, ellos avanzaron igual que nosotros tenemos que hacerlo, por medio de esfuerzo, por medio de disciplina. Te estoy hablando de la reputación de esas personas y no es que nosotros estemos en búsqueda de una reputación frente a los hombres. No, la búsqueda que tenemos es comunión más estrecha con nuestro Dios. Sin embargo, la reputación que ellos han alcanzado en la comunión con Dios es notable. Ahora bien, el fracaso que se ve en las personas. Y no es que nosotros estemos buscando juzgar a las personas por lo que hacen, pero podemos ver cómo muchos hermanitos pasan su vida sentados en los estrados de las iglesias, sentados en las sillas de las iglesias, sin desarrollar el potencial que el Señor les ha dado. Todos se pierden en una especie de montón de personas que piensan que no son utilizadas por Dios o que Dios no las ha ungido de una manera especial para poder cosechar almas. Ese tipo de fracaso normalmente se deriva de la falta de disciplina. Mira, según la experiencia cristiana, según lo que hemos observado todos los cristianos, no se puede llegar a la madurez espiritual. Ningún hombre, ninguna mujer puede llegar a la madurez espiritual, sino a través de la disciplina.
La santidad y la piedad se consigue a través de la disciplina. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que eso es cierto? Porque primera de Timoteo 4:7 lo dice: disciplínate para la piedad. Pablo le dice a Timoteo, el joven pastor, que él mismo tenía que hacer lo necesario para disciplinarse a la piedad. Él mismo, Timoteo, tenía que esforzarse por alcanzar la madurez espiritual y alcanzar a desarrollar todo el potencial que tenía con los dones que el Señor le había dado. Hermano, en esta época de analfabetismo bíblico, la gente quiere ser usada por Dios, pero no quiere la disciplina que tuvieron esos nombres que te mencioné. Quieren tener ministerios igual a ellos, pero no quieren su disciplina. La gente en la actualidad piensa que es utilizada por Dios, está suponiendo que es utilizada por Dios simplemente porque tiene impresiones subjetivas de experiencias religiosas. La gente dice cosas como: yo siento que estoy siendo usado por Dios. Dice cosas como: a mí el Señor me reveló tal y tal cosa. Y jamás se toman la molestia de cotejar esas impresiones subjetivas de religión con la palabra de Dios, porque no se quieren sentar a estudiar la palabra de Dios. Mira, se dice que el día que más se practica la idolatría entre los cristianos es el domingo, porque hay un montón de predicadores que se suben a los púlpitos de las iglesias de Dios a predicar su propia experiencia, a predicar su testimonio como si eso fuera la palabra de Dios. Se suben al púlpito a predicar sus propios testimonios, sus propias experiencias, su propia vida, sus propias preferencias como si eso fuera la palabra de Dios. El testimonio personal ¿tiene algún lugar en la prédica de la palabra de Dios en el culto formal? Puede ser que sí, puede ser que testificar de nuestra propia experiencia tenga algún lugar en la prédica, pero es un lugar muy pequeño. El testimonio de uno no es el evangelio, el testimonio de uno no es la palabra de Dios. Y en el púlpito de la iglesia siempre se tiene que predicar la palabra de Dios y siempre se tiene que llevar la atención hacia Jesucristo, no hacia uno mismo. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre primero porque a los púlpitos se sube mucha gente a predicar que no ha sido llamada por el Señor para predicar. Se suben muchas personas que están usurpando un lugar. Pero mira, lo peor es que entre los que sí han sido llamados a predicar, muchos de ellos no son disciplinados, no se sientan a estudiar sus Biblias, son holgazanes, irreverentes y terminan predicándose a sí mismos porque no tienen nada más que predicar. Y eso es solo un ejemplo de lo devastador de la indisciplina. Pero bueno, tú y yo, hermano, estamos disciplinándonos para la piedad porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio ojo. ¿Tú y yo qué, hermano? Tal vez no tengamos los dones de Spurgeon, pero sí tenemos dones. Dios nos ha dado dones a todos sus hijos. Todos los creyentes hemos recibido dones espirituales según 1 Corintios 12. No obstante, la presencia de los dones espirituales en nosotros no garantizan su productividad. Esos dones no garantizan su productividad en nosotros, más de lo que los dones futbolísticos de Ronaldinho garantizaban su producción de goles. Le faltó disciplina. ¿Y a nosotros qué? ¿Tenemos la disciplina para desarrollar esos dones? ¿O acaso somos unos fracasados espirituales? Somos de ese grupo de personas que se quedan sentadas en los estrados en las sillas de las iglesias, con sueños nada más de ser utilizados por Dios. Como sucede con los deportes, hermano, con la música, con el estudio, los dones espirituales tienen que desarrollarse con la disciplina, tienen que desarrollarse para que puedan dar frutos espirituales. Uno puede ver, por ejemplo, un pianista experto cómo toca el piano y a uno se le antojaría tocar el piano como esa persona, pero uno no quiere pasarse varios años practicando el piano. Esa persona, para poder tocar el piano así, por más dones que le haya dado el Señor, esa persona tuvo que haber practicado mucho tiempo. Es lo mismo con Messi, es lo mismo con Maradona, es lo mismo con Cristiano Ronaldo, es lo mismo con Manny Pacquiao, fue lo mismo con Julio César Chávez. Ese es otro ejemplo. No sé si conoces a Julio César Chávez, el boxeador mexicano. El amigo era un boxeador increíble, era una persona disciplinada, pero su hijo no es disciplinado. Yo creo que su hijo tiene el potencial, sin embargo, no creo que tenga la misma disciplina. Pero mira, con respecto a la disciplina en las cosas espirituales,
El peligro es que si uno no se disciplina, uno va a producir pocos frutos espirituales, pocos frutos para el reino, y nuestros nombres van a significar muy poco para el reino de Dios. ¿Qué tan útil es tu vida para el reino de Dios? ¿Qué tanta reputación tiene tu nombre en el reino de Dios? No aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. ¿Qué tanta reputación tiene tu nombre? ¿Te das cuenta que el Señor te ha dado sus dones para capacitarte a ti, para que sirvieras a su iglesia, para que así tu nombre fuera grande en el reino de Dios? Y para que de esa misma manera, sirviendo a los demás con tus dones, lleves mucha gloria a Cristo. Tienes ese potencial dentro de ti, tienes ese potencial. La falta de disciplina es lo que impide que desarrolles ese potencial. Entonces, tienes que estar bien consciente que tienes ese potencial, debes utilizarlo y disciplinarte. ¿En qué quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser usado en la predicación, en la oración, en la consejería? ¿En qué quieres ser usado? ¿Conoces la regla de las 10,000 horas? Una observación basada en la investigación dice que para que una persona llegue a perfeccionarse en algo, tiene que repetir lo mismo por 10,000 horas. Eso que practicas debe convertirse en una acción instintiva para ti. Es lo mismo para volverse experto en la guitarra, es lo mismo para volverse experto en un deporte, es lo mismo para volverse experto en la pintura. Tú tienes que practicar eso por 10,000 horas. No se trata de repetir una tarea idéntica todos los días durante 10,000 horas. No se trata de tocar la misma canción todos los días durante 4 horas al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año, durante 10 años. No, más bien también debe de haber un esfuerzo deliberado y continuo por mejorar y perfeccionarse en lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, con los músicos, ensayar diversas canciones, diversos géneros musicales y hacer ejercicios con regularidad es lo que los perfecciona. Pero mira, necesitas entender una cosa con respecto a los dones espirituales y la disciplina para desarrollarlos. La disciplina y los dones no son el fin en sí mismo. El fin de la disciplina espiritual es que cada vez te conformes más a la imagen de Cristo. El fin de esa disciplina es que seas cada vez más como Jesucristo. Ese es el fin de todo esto. Y el Señor utiliza más a las personas que más se parecen a Jesucristo. Mira, mucha gente es como el hombre que le pidió al Señor que le diera un pedazo de pollo frito. Le dijo el hombre a Dios: Señor, este día tengo ganas de comer pollo frito. Y entonces el hombre, en vez de ir a prender la estufa, poner el comal, poner aceite, condimentar una pieza de pollo y ponerla a freír, en vez de hacer eso, se sentó en el sillón, abrió la boca y esperó a que le cayera la pieza de pollo frito en la boca. Eso es casi como tentar a Dios. Dios puede mandarle la pieza de pollo a la boca, pero normalmente Dios quiere que nos esforcemos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque he aquí yo estoy contigo. Los israelitas tenían que ir a pelear las batallas, aunque Dios ya los había entregado a sus manos, sus enemigos. Pero los israelitas tenían que levantarse de mañana, prepararse para la batalla e ir a pelear. Dios no quiere que nos llegue nada sin esfuerzo, porque eso ennoblece nuestros corazones y nos hace agradecidos. ¿Qué es lo que le pides tú, hermano, al Señor? ¿Crecimiento espiritual? Te garantizo que ya te dijo que sí. El Señor desea, y no solo desea, te ordena que llegues a la estatura de su Hijo. ¿Le pides que te use en algún ministerio? Te garantizo que el Señor está más que deseoso en utilizarse, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Le pides más amor por tu mujer y por tus hijos? Ya lo tienes, pero tienes que practicarlo. ¿Quieres más dominio propio? Ya lo tienes, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino uno de dominio propio. Bien, te he estado hablando de la disciplina y de practicar la disciplina y de disciplinarse, pero exactamente cómo se disciplina uno. ¿Qué es lo que uno debe de practicar? Es decir, tú, para Cristo, para tu crecimiento espiritual, para llevar gloria a Cristo, para llevar almas al reino de Dios. ¿Qué es puntualmente lo que debes practicar? ¿Cómo te disciplinas puntualmente? Bueno, de esas cosas prácticas que debes hacer es de lo que va a tratar este programa. Así que si no te quieres perder esos capítulos, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Pero necesitas entender que todo lo que se diga aquí no va a dejar de ser una mera teoría a menos de que lo practiques.